Bien, los temas en este caso, las operaciones que nos hacían falta, de ese cuadro estadístico que nosotros hicimos el día de ayer, que completamos algunas columnas, vamos a calcular tres partes que yo les había indicado en un pequeño cuadro que también les había dado. Se va a calcular la mediana, la media aritmética primero, luego la mediana y por último la moda. Esos son los tres tipos de operaciones que vamos a calcular y que ustedes van a poner en práctica dependiendo de los valores que nos dieron en ese cuadro estadístico. Esa va a ser la actividad del día de hoy y terminaremos la clase con un video que tiene que ver con lo que hemos estado trabajando durante esta semana. Empiezo compartiendo pantalla. Bien, este fue el cuadro que el día de ayer lo completamos, donde ustedes tenían todos los valores, la columna de intervalos, la columna de frecuencia, la marca de clase, la frecuencia acumulada, luego multiplicábamos la marca de clase por la frecuencia que es la FI minúscula, F sub I, y nos daba estos valores, hacía la sumatoria total, y por último, la marca de clase elevada al cuadrado por la columna de la frecuencia, y obtuve cada uno de estos resultados. Y acá obtuve la suma total de todos estos valores. Muy bien, con este cuadro vamos a trabajar nosotros con las tres fórmulas para encontrar la media aritmética, la mediana y la moda. Cuando yo voy a calcular una media aritmética, que es lo primero que vamos a trabajar, cuando uno, por ejemplo, ustedes que están en el están en el colegio, dicen, bueno, yo tengo 8 en deberes, tengo 10 en lección, tengo 8 en el examen, y en una exposición que hice, tuve 6. ¿Cuál será mi promedio? ¿Usted qué hace para obtener el promedio de todas esas calificaciones? Usted suma todas las notas y las divide para el número de notas que usted obtiene o que usted tuvo en ese momento. Si usted tuvo 5 notas, las divide para 5. Si usted tuvo 6 notas, las divide para 6. Y ahí usted obtiene un promedio aritmético. Eso es lo que uno hace normalmente en el caso de ustedes y de nosotros los maestros cuando obtenemos un promedio de nuestras calificaciones o de sus calificaciones. En este caso, cuando ya nosotros hablamos propiamente de estadística, tenemos una fórmula. Acá, vamos a trabajar primero acá donde dice promedio. Vean, solamente enfóquense en esta de aquí donde dice promedio. El promedio se lo representa con esta letra, con la letra X y con una línea, una pequeña raya en la parte superior, es igual a la sumatoria de X sub I por F sub I dividido para N. Ahora, vuelvo al cuadro. Ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son esos? Aquí tengo X sub I es la marca de clase y F sub I es la frecuencia. Vamos a ver cómo obtenemos eso. Perfecto. Lo primero que necesito es que ustedes copien la fórmula, por favor. Copien esta fórmula de aquí, donde dice promedio. Esta fórmula de aquí es la primera, la que le voy a poner un visto. Esa de ahí es la primera que van a copiar. Vamos a trabajar esa fórmula. Muy bien, una vez que ustedes la han copiado, vamos a trabajar o a encontrar el valor del promedio aritmético de mi tabla estadística.
Entonces tengo que el promedio es igual, miren cómo lo ubico, tras una raya fraccionaria, a la sumatoria de x sub i por f sub i, o por la frecuencia, es igual a la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase. Mi pregunta es, ¿cuál es el valor? Por ejemplo, aquí está en esta columna de aquí. Este es la multiplicación de estas dos columnas. De estas columnas que está aquí, yo voy a obtener solo la sumatoria. ¿Cuál es el valor? Este que está aquí abajo. 2482,5. Ese valor es lo que me está pidiendo aquí. La sumatoria. Entonces, el total de esa sumatoria, el total es 2482,5 dividido para n. N es el número de datos. ¿Con cuántos datos o con cuántos deportistas se está trabajando en esta tabla estadística? ¿Cuántos deportistas son? Con 50. 50. Entonces, este valor se divide para 50. Por favor, divídame en ese valor. Por ejemplo, Baña Maladaica, que mañana no sé, Mira. No tengo para que me hagas la tarea de matemáticas. está bueno más de meter una aplicación, tomarle foto y ya está esa respuesta. Tú cogiendo. Esa huevada, ¿no? Esos micrófonos. Muy bien, por favor, obténgame el resultado de esa división. ¿Cuánto? Es igual a 49.65. Ok, Ashley, 49, muchas gracias. Entonces el resultado es 49,65. Este es el resultado de ese promedio, del promedio aritmético de la tabla estadística. Ya obtuve el promedio, o sea, eso es todo. El promedio se lo obtiene de la columna donde yo multipliqué la marca de clase por la frecuencia de acá, del total, y obtuve esto. Copien por favor este procedimiento o este proceso. Hasta ahí terminamos con el promedio. Miren que el promedio no es tan difícil, no es complicado. Una vez que ya tengo hecho la tabla estadística, de ahí voy sacando los valores. Bien, vamos con la mediana. La mediana es igual en la fórmula que está aquí abajo. Aquí se las voy a marcar. Vamos a hacerlo de otro color. En la mediana, marcado aquí de color azul, es igual. Mediana es igual al límite inferior más amplitud, más la amplitud, multiplicado por el número de datos dividido para 2, menos la frecuencia o la frecuencia acumulada menos una posición, ya eso les voy a explicar, dividido para la frecuencia. Cuando ustedes vean F mayúscula es frecuencia acumulada, cuando ustedes vean la F minúscula es solo frecuencia. Eso ustedes lo tienen que identificar en su cuadro estadístico. Vamos a ir sabiendo o primero conociendo qué valores voy a utilizar aquí. Para trabajar con la mediana, lo primero que yo debo de conocer es en qué posición yo voy a trabajar en mi tabla estadística. ¿En qué posición? Y para saber la posición, yo aplico esta pequeña fórmula. N dividido para 2. ¿Qué es N?
N es el número de datos que ustedes ya me dijeron acá en la primera fórmula, que es 50 dividido para 2 es igual a 25. Aquí ya sé la posición. Yo sé que voy a trabajar con la posición del número 25. Ahora, para trabajar con esa posición, yo vuelvo a mi cuadro general. Vuelvo a mi cuadro general. Cuando yo voy a trabajar la mediana siempre, por favor entiendan esto, la mediana siempre se va a trabajar aquí en esta columna, en la columna de frecuencia acumulada. Aquí. Aquí va a trabajar la mediana, en ese lado, en esa columna. Ahora, yo ya tuve el valor de la posición. El valor de la posición me dio 25. Yo puedo trabajar, para poder trabajar con la mediana, yo tengo que saber en qué fila voy a trabajar. Ojo que estas son las filas. Fila 1, fila 2, fila 3, todo esto, fila 3, ustedes saben, fila 4, fila 5. Las horizontales son las filas, lo que va hacia abajo se llaman columnas. Tienen que saber identificar. Yo quiero saber en qué fila voy a trabajar dentro de la frecuencia acumulada, aquí donde puse esta flechita. Para eso yo encontré la posición. La posición a mí me dio que era 25. Entonces, con ese numerito, dentro de la frecuencia acumulada voy a buscar dónde tengo 25. No lo tengo aquí. Generalmente nunca va a salir, no es que nunca va a salir, pero la mayoría de veces el valor no va a salir exactamente, van a salir valores diferentes. Cuando se da ese caso, yo tengo que buscar el número que más se aproxime, en este caso a 25. Entonces, el número que está más cerca, ustedes me van a decir 24. En este caso, ustedes dirán, bueno, el número que está más cerca es 24, pero no vamos a buscar el número que está más cerca hacia la baja, sino hacia la alta, hacia adelante. El número más próximo. Entonces, yo no puedo decir que el que está más cerca del 25 es 24 porque ahí estoy hacia la baja. Tengo que buscar siempre es hacia adelante. Y el número que está más cerca del 25 es este de aquí, el 39. ¿Qué significa? Que voy a trabajar con la fila número 3, con toda esta fila, en la fila 3. Entonces ahí voy a empezar con mi fórmula. Ojo, vean el cuadro y vamos a ir resolviendo. Mediana es igual al límite inferior. En la fila 3, ustedes vean la columna en la fila 3, ubíquense en la columna de intervalos porque ahí encuentro el límite. Y díganme cuál es el valor del límite inferior, porque me está pidiendo límite inferior. En esta fila, en la fila 3, me vengo hacia aquí, hacia esta parte del intervalo, porque estoy trabajando en esta fila, y veo cuál es el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Díganme en el valor. No le escuché. Dígame por favor cuál es el valor. 50. 50 es el límite inferior, este que está aquí. Ustedes ven en la parte superior, dice LI. Y acá LS. LI, límite inferior, LS, límite superior. Entonces yo ya tengo el primer valor. El primer valor es 50. En la fórmula lo voy a escribir. 50 más amplitud. La amplitud la obtengo de la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. En esa fila yo tengo que el límite inferior es 50
y el límite superior es 60. Mi pregunta, 60 menos 50, ¿cuánto es? 10. 10. Entonces, esa es la amplitud. La amplitud es 10. Entonces, la amplitud, aquí abajo les voy a ubicar, amplitud es igual a límite superior menos límite inferior. Oye, miren que ya voy a ir, poco a poco voy completando los números. Aquí voy a ubicar una línea fraccionaria y voy a ubicar el número n sobre 2. Ya n sobre 2 ya lo obtuve, aquí donde dice posición. Miren aquí. A ver, aquí 51 para los 25. A ver, aquí en n sobre 2. N es 50, dividido para 2, ¿cuánto me dio? 25. Entonces aquí ya no necesito poner 50 dividido para 2, sino directamente ya puedo escribir el 25. Bien, menos. Ya tengo ahí esa partecita. Me dice FI menos 1 o la frecuencia acumulada menos 1. Vuelvo al cuadro para explicarles. Aquí. Estoy en esta fila, en la fila número 3, justamente aquí donde está el 39, porque con esta columna que estoy trabajando. Me dice que la fórmula es frecuencia acumulada menos 1. ¿Qué significa? Que en la posición que yo estoy trabajando, que es en el 39, tengo que buscar cuál es el número que está una posición antes del 39. No es que al 39 le quito 1, no. Es una posición antes del 39. A ver, aquí te... ¡Ay, no, mentira, una broma, una broma, una broma! ¡Ay! Connie, apaga el micrófono. A ver, luego. Bien, entonces aquí tengo que estoy en el número 39. De este 39 tengo que elegir un número, una posición antes. Y la posición antes del 39, ¿qué número es? El 24. El 24. Si le piden en otra fórmula, porque va a haber otra fórmula, la de la moda, una posición después o una posición más 1, que quiere decir una posición que está delante del 39, que en este caso sería 46. Pero aquí me está pidiendo la fórmula, me dice una posición antes. Vuelvo acá. Vuelvo aquí. Entonces, la fórmula es frecuencia acumulada menos una posición. Entonces, menos una posición es 24. El número 24. Y vuelvo abajo. Dice frecuencia. Sigo en esa misma, en esta misma tabla. La fila 3, voy a la columna de frecuencia. ¿Cuál es el número que tengo que poner? El número 15. 15, porque miren que estoy en la fila 3. En la fila 3 me dice váyase a la columna de frecuencia y vea cuál es la frecuencia. La frecuencia es 15. Entonces con esa frecuencia es la que la voy a poner acá abajo. Aquí es 15. Muy bien, ya tengo, mire, todos los valores, ya los tengo. Ahora solamente voy a aplicar proceso matemático. Mediana es igual. Ojo aquí. Cuidado, me van a sumar. Cuidado, van a hacer la suma. Eso no se hace. Acuérdense que acá tengo una multiplicación. Acá tengo primero que resolver lo que tengo aquí en la fracción. Si ustedes me dicen primero 50 más 10, 60, desde ahí el ejercicio ya no está bien. Entonces tengo que ser ordenado para poder resolver este tipo de operaciones. Esto lo vuelvo a escribir, 50 más 10, voy a resolver aquí, 25 menos 24, me da, ¿cuánto es 25 menos 24? 1 No. sobre 15. Y sigo, mediana, todavía no he culminado, es igual
a 50 más, aquí voy a multiplicar, miren, multiplicación de fracciones, numerador con numerador, 10 por 1, 10 sobre 15. Escribo aquí abajito, mediana es igual 50 más, en su calculadora, dividan en 10 para 15. ¿Cuánto es 10 para 15? 10 dividido para 15. Cero coma seis. Le da 0,6666 y esto lo voy a ubicar así, 6 periódicos, con el techito ahí encima, acuérdense de eso también. Luego sumo todo esto y me da 50, el resultado final, 6 periódico. Y aquí está el resultado final de la mediana. Y la mediana está entre 50 y 60, que es los límites que yo tengo de esa fila. Entonces, por lo tanto, pues el resultado está correcto. Esa es la mediana que yo he obtenido de este proceso. Por favor, terminen de copiar ese procedimiento. Y ya nos faltaría la última parte, que es la moda. Me avisa cuando ya terminen, por favor, de copiar. ¿Ya culminaron, chicos? Indíquenme, por favor, si puedo continuar. Ya, profe. Listo, ok. Vamos a continuar ahora con la moda. Vuelvo al cuadro general. Voy a quitar aquí lo de esto que hice. Esto ya no me va a servir. Muy bien. Aquí es 39, para no olvidarlo ni confundirnos. Vamos a trabajar con la moda. Ya tengo la mediana. Ahora vamos con la última, con la moda. Aquí la moda, ustedes dirán, uff, tengo bastante, la fórmula se ve un poquito grande. Aparentemente es grande, pero solamente son cuestiones de saber, aquí son cuestiones de posición, miren. FI menos una posición, frecuencia menos una posición, frecuencia más una posición. O sea, es lo mismo que yo les acabé de indicar. Y acá en el numerador dice frecuencia menos una posición. O sea, es ese procedimiento que voy a hacer para este tipo de fórmula. Y acá tengo lo mismo, límite inferior más amplitud. Bueno, vamos a ir resolviendo. La moda, tienen que saber ustedes que la moda es el número que se repite con mayor frecuencia dentro de un conjunto de datos. Eso es la moda, para que ustedes sepan que la moda es el conjunto de datos o el número que se repite con mayor frecuencia.
Para eso yo primero también, así como en la mediana, tengo que saber cuál es la posición. La posición, ¿cómo la obtengo? Solamente sabiendo cuál es la mayor frecuencia. ¿Cuál es la mayor frecuencia? ¿A dónde? La mayor frecuencia justamente en ese cuadro que estamos trabajando en la columna de frecuencia. Vuelvo al cuadro. Aquí tengo este cuadro. Busco dónde está frecuencia. Ojo que en la mediana trabajamos en frecuencia acumulada, es acumulada. En la moda solo se trabaja en la columna de frecuencia, aquí. De este conjunto de datos que yo tengo, del 13, 11, 15, 7, 4, yo verifico cuál es el número mayor de estos 5 números. ¿Cuál es el número mayor? ¿Cuál es el número mayor? 15. 15. Aquí lo voy a marcar. ¿Qué significa? Que esa es la posición en la cual yo voy a trabajar. Voy a trabajar en la fila 3. Nuevamente me tocó en la fila 3. Coincidencialmente salió en esa fila. No significa que todos los ejercicios me va a tocar en la fila 3. No, no todos van a salir así. Coincidencialmente aquí salió en esta fila, pero puede ser que el número mayor esté acá primerito o esté acá lo último. Eso no, eso es lo de menos. Pero bueno, aquí me salió que el número mayor es 15. Ojo que voy a trabajar aquí, 15. Voy a trabajar con este mismo intervalo, con 50-60, para mi fórmula. Voy a la fórmula. La fórmula de la moda es igual. Límite inferior. Díganme cuál es el límite inferior. Ya ustedes me lo dijeron en antes. ¿Cuál es El 50. el 50? Es el mismo porque estoy trabajando en la misma fila. Eso salió coincidencialmente, pero no siempre es así. 50 más amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? 10. 10. Límite superior menos límite inferior. Hago esa resta de esos dos numeritos, del 50 y del 60. Entonces me da 10. Continúo por trazo una raya fraccionaria, más o menos larga, y me dice la frecuencia. ¿Cuál es el número que me salió de la frecuencia que lo encerré en el círculo? ¿Cuál fue el número? El 15. 15, porque aquí dice frecuencia. 15 menos. Ahora aquí me dice frecuencia menos una posición. ¿Cuál es el número que está antes del 15? El 11. El 11, entonces menos 11. Miren que es facilito, solamente es sabiéndome guiar. Vamos acá abajo, abro paréntesis. Me dice frecuencia, yo ya sé cuál es la frecuencia, aquí la tengo, es 15. 15 menos frecuencia menos 1, menos una posición. Ya ustedes también me lo dijeron aquí está el 11. Entonces 15 menos 11. Bien, más. Abro paréntesis. Otra vez me piden aquí la frecuencia, que sigue siendo el mismo 15, no cambia. Y vamos a la siguiente posición, menos frecuencia más una posición. ¿Cuál es el número que está después del 15? El 7. El 7. Entonces aquí es 15 menos 7. Cierro paréntesis. Hasta ahí yo tengo medio la fórmula que ya está armada con números. Ya solamente me tocaría es ir haciendo la operación matemáticas. Entonces tengo moda, voy a ir resolviendo. Moda es igual, nuevamente, vuelvo y repito lo mismo. Cuidado, me van a decir que 50 más 10 es 60 y aquí voy a poner 60. No está bien, no está bien. Primero tengo que resolver esto, lo que tengo acá al final, porque aquí tengo una multiplicación. Entonces, acuérdense que en la jerarquía, en matemáticas, primero se resuelven multiplicaciones o divisiones
Al final se resuelven las sumas o las restas. Acuérdense de eso. Entonces aquí vuelvo a escribir el 50 más 10. Vuelvo por, hago la línea fraccionaria. 15 menos 11. 4. 4 en el numerador. Vamos al denominador. Voy a resolver cada paréntesis. 15 menos 11. 4 más. Al 15 le quito 7. ¿Cuánto es? 8. 8. Perfecto. 8. Igual. Todavía continúo. No he terminado. Sigo escribiendo este 50 más 10. Bueno, aquí ya les hice el paso a paso. Hubiese resuelto directamente 4 más 8, 12, no pasa nada. Entonces 4, en el numerador abajo va 12. Sigo de nuevo con lo mismo. Vuelvo a escribir el 50. Ojo que cuando uno ya maneja las operaciones, ustedes pueden ir obviando ciertas cosas. Más, y aquí hago lo mismo que lo anterior. 10 por 4, 40. Y el 12 queda abajo. Divídame por favor 40 para 12, ¿cuánto es? En su calculadora. 3,3. 3,3. 3333 le sale así. ¿Sí o no? Ya, eso es 3 periódico. 3,3 periódico. Acuérdense de esos numeritos. Eso va el techito aquí. Entonces, una vez que ya tengo eso, ya sumo 50 más 3,3 periódico. Esto me da 53,3 periódico. Y ese es el valor de la muda. Si ustedes se dan cuenta, en la amplitud que es de 50, en el intervalo que es de 50 a 60 en el cuadro general, está el 53,3. Ahí está metidito ese número. Por lo tanto, pues la muda está correcta. Listo, chicos, terminen por favor de copiar esta operación. Ese es el último procedimiento que vamos a ver con lo que tiene que ver la media, mediana y moda. Me indican cuando ya han terminado de copiar para dejar de compartir. ¿Ya, jóvenes? Indíquenme, por favor. Ya, profe. Listo, ya terminamos. Solamente escucho a Ashley que conversa conmigo. El resto de estudiantes no habla nadie. Parece que los micrófonos les están fallando. Tenemos que hablar todos. Opinar, preguntar. Profesor, no entendí. ¿De dónde salió ese numerito? No entendí nada. Bien, si ya culminaron, voy a dejar de compartir, chicos. Igual, cualquier cosa queda grabada la clase. Más tarde, pues les paso el video para que vuelvan a repetir si es que no entendieron algo.
Bien, entonces ahí hemos dado la explicación de cómo se obtiene la media, la mediana y la moda. Esta semana en el trabajo que ustedes van a hacer, que ya está subido a la plataforma Teams, este trabajo va a tener que hacer ustedes un cuadro, asimismo un cuadro, con, para encontrar la media, la mediana y la moda. Esta semana la tarea sí va a ser no tan cortita como las anteriores. Tampoco no es que va a ser mucho. ¿Y de qué va a depender la tarea? La tarea depende de lo que ustedes observen en el video que les voy a mostrar. Entonces, voy a proyectar el siguiente video y lo que contenga en ese video van a ser una tarea muy parecida a lo que ustedes van a ver. Entonces, mucha atención, presten atención, por eso les digo, estén atentos y luego pues ustedes ya después harán su trabajo de acuerdo a lo que ustedes han observado, que es casi igual lo que hemos visto, aunque van a hacer algo un poco menos van a hacer. Y las fórmulas van a ser igual, que eso no pasa nada, no cambia. Oye, voy a empezar a compartir pantalla. Que esperamos un momentito. Listo, aquí lo tenemos. Mucha atención, por favor, jóvenes. Mucha atención, que el proceso es casi igual a lo que acabamos de ver. Las columnas, sale una columna menos de la que ya hicimos. Presten mucha atención. Haremos este conjunto de datos que corresponde al número de horas trabajadas en una semana por 130 trabajadores. Por ejemplo, 5 trabajadores trabajaron entre 55 y 60 horas, 18 trabajadores trabajaron entre 18 y 65 horas y así sucesivamente. Aquí tenemos los datos. La tabla solamente necesitamos estas columnas. Obviamente voy a explicar cómo llenar la tabla y cómo hallar la media, la mediana y la moda. Vamos a empezar con la media. La media la media o promedio se encuentra con esta formulita, es la suma de los x por f dividido en n. Primero que todo les recuerdo que siempre que en una formulita aquí en estadística diga la suma, quiere decir hacer una casilla. Por ejemplo, si aquí me dijeran en alguna fórmula la suma de las frecuencias, quiere decir esta casilla de las frecuencias, sumarla y 130. O sea, la suma de las frecuencias es igual a 130. Como aquí dice la suma de los x por f, por eso hay que hacer una casilla que diga x por f, que ya la tenemos aquí, la llenamos y la suma de esta casilla es este valor. Aquí dice la suma de los x por f dividido en n. Acordémonos también que el número de datos es la suma de las frecuencias. ¿Por qué? Pues porque se le preguntó a 130 trabajadores. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, como necesitamos la casilla de x por f, pues vamos a hacer esta casilla. Obviamente, para hacer la casilla de la x por la f, necesitamos la x. Recordemos cómo se saca la x, que recordemos que esto es la marca de clase. La marca de clase no es más sino el promedio de los límites. O sea, para hallar esta marca de clase se suman los límites 55 más 60 y se divide por 2. ¿Por qué? Porque son dos datos. En este caso 60 más 55 es 115 dividido en 2, que eso es 57,5. Y ese promedio va acá, 57,5. Lo mismo hacemos para la segunda casilla. 60 más 65, que es 125, y 125 dividido en 2, que es 62,5. Y así hacemos con las demás casillas. Si ustedes no saben cómo hacer la tabla de frecuencias, aquí les dejo un link en el que les explico cómo hacer toda una tabla de frecuencias. Pero bueno, ya terminamos la casilla de la marca de clase. Vuelvo a decirles, por ejemplo, aquí 80 más 85 es 165 dividido en 2, que es 82,5.
como ya tenemos la casilla de las marcas de clase, o sea, la X, y de las frecuencias, ya podemos hacer la casilla de la X por la F. En algunos libros o algunos profesores aquí escriben X sub I, F sub I y X sub I por F sub I, lo mismo aquí, pero pues es lo mismo. A mí no me gusta colocarle la I porque pues ya se sabe que la X es el dato y que la F es la frecuencia. Pero bueno, vamos a llenar esta casilla. Como aquí dice X por F, quiere decir que para llenar esta casilla tengo que multiplicar esta X por esta F, o sea, 57,5 por 5, y ese resultado, que es 287,5, ese resultado va acá, 287,5. Ahora, para esta casilla, ¿qué hacemos? Multiplicamos la X correspondiente y la F correspondiente, o sea, 62,5 por 18, que es 1125. Y así hacemos con todas las demás casillas. Entonces, por ejemplo, para esta casilla sería multiplicar la X, que es 72,5 por la F, que es 50, y nos da 3625. En este caso, miren que aquí no hice la suma. ¿Por qué? Porque no hay una fórmula que diga la suma de las X. Si necesitáramos la suma de las X, haríamos la suma. Aquí, como necesitamos la suma de las X por F, por eso hago la suma de todos estos datos y me da 9375. Como ya tengo la suma de las X por F y como ya conozco el número de datos, ahora sí puedo hallar el promedio. Entonces simplemente reemplazo, el promedio es igual a la suma de la casilla X por F, que es 9375, dividido en el número de datos, que acordémonos que el número de datos es la suma de las frecuencias, o sea, 130. Hacemos esta operación y nos da 72,11 horas. ¿Por qué horas? Porque estamos hablando de que los datos eran en horas. Entonces, el promedio, digámoslo así, el promedio de horas trabajadas por los 130 trabajadores es 72,11 horas. Voy colocando por aquí mi resumen, entonces ya tenemos el promedio o la media aritmética. Vamos ahora a hallar la mediana. La mediana, como es una medida de posición, primero que todo tenemos que encontrar la posición aquí. Para la mediana necesitamos hacer esta columna de la frecuencia absoluta acumulada. Acordémonos que esta columna se realiza de la siguiente manera. Como se llama frecuencia absoluta acumulada, pues quiere decir acumular esta frecuencia. O sea, aquí dice 5. Aquí acumulamos las dos. 5 más 18, que es 23. Aquí acumulamos las 3. 5 más 8, 23, más 20, 43. Seguimos sumando, más 50, 93. Más 17, 110, más 16, 126 y más 4, 130. Obviamente aquí al final nos tiene que dar también 130. Entonces, vuelvo a decirles, la mediana es una medida de posición. O sea, primero tenemos que buscar la posición de en dónde está la mediana. ¿Cómo se hace? Se divide el número de datos entre 2. O sea, el número de datos, que es 130, lo dividimos en 2. 130 dividido en 2 es 65. ¿Dónde buscamos esa posición? Esa posición se busca en la frecuencia absoluta acumulada. O sea, buscamos el número 65. Casi nunca lo vamos a encontrar. Si lo encontramos se haría de otra forma, más tarde les explico. Buscamos el 65. ¿En dónde? En la frecuencia absoluta acumulada. Como no está, miramos el siguiente al 65. ¿Cuál es el que sigue después de 65 en esta lista? Es el número 93. O sea que la posición de la mediana es en esta casilla en donde está el 93. ¿Para qué me sirve esto? Aquí en esta casilla es donde tenemos que mirar el límite inferior, la amplitud, esto es la posición que ya la hallamos acá, la frecuencia anterior y la frecuencia, digámoslo así, que la de la posición. Les aclaro esto. ¿Qué quiere decir I menos 1? I menos 1 quiere decir la anterior. ¿Qué quiere decir I? La que está ahí. O sea, voy a hacerle una marquita a esta casilla porque ahí es donde voy a mirar todos los datos. Voy sacando los datos aquí aparte como para aclarar esto. Primero, el límite inferior. Acordémonos que el límite inferior
o más bien acordémonos que este numerito se llama límite inferior y este numerito se llama límite superior. O sea, el límite inferior que nos interesa es el 70. Les aclaro aquí, en algunos libros o fórmulas no dice f sub i, sino esto, la verdad, este f sub i es lo mismo que la frecuencia sub i menos la frecuencia sub i menos 1, pero a mí me parece más complicado así. La verdad no es tan difícil, pero pues es más fácil mirar el f sub i. Sigo mirando aquí, más la amplitud. Entonces, ¿cuál es la amplitud? Acordémonos que la amplitud es la resta entre el límite superior y el límite inferior. O sea, hacemos una resta de entre los límites que están acá. El límite superior, que es 75, menos el límite inferior, que es 70. Eso nos da 5. 75 menos 70 da 5. ¿Qué más necesitamos aquí? Aquí dice n sobre 2. Eso ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque eso fue lo primero que hice. N dividido en 2 es 65. ¿Qué sigue aquí? La frecuencia absoluta acumulada anterior. Acuérdense que el menos 1 quiere decir la anterior. O sea, en la frecuencia absoluta acumulada, que es la F mayúscula, no escogemos esta, sino la que va antes. ¿Cuál es la que va antes? El número 43. O sea, F sub i menos 1 es 43. Y aquí esta f ya es minúscula. Entonces buscamos la f sub i. ¿Qué quiere decir? La f que está en esa casilla. Como es minúscula, buscamos en la casilla de la f minúscula. Y como es la que está ahí, cogemos el número 50. Como por aclarar, si llegara a decir f minúscula sub i menos 1, quiere decir, en la f no escogemos esta, sino la anterior. Cuando dice aquí f sub i menos 1 sería este número y f sub i sería este. Ya que tenemos todos los datos, no hay necesidad de sacarlos, ¿no? Esto lo saco yo aquí aparte como para aclararles qué es cada cosita. Ya podemos reemplazar y empezar a hallar la mediana. Entonces la mediana es igual. Voy a reemplazar porque ya conozco todo. Límite inferior, que es 70, más la amplitud. En los videos anteriores yo les colocaba la amplitud aquí, no importa porque como estamos multiplicando este por el paréntesis, la multiplicación es conmutativa, entonces no importa el orden. Amplitud, que es 5, abro paréntesis, n sobre 2, que esto es la posición, aquí está, n sobre 2 es 130 dividido en 2, que ya se sabe que da 65, menos la frecuencia anterior, la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 43, dividido en la frecuencia absoluta acumulada, que es la frecuencia absoluta, que es 50. Solamente nos queda hacer estas operaciones. Aquí les doy una recomendación, hay que tener cuidado porque esta operación 70 más 5 es lo último que se hace, o sea, el 70 es lo último que se hace. Aquí coloco mediana, es igual a 70 más 5 y primero voy a hacer la operación que está dentro del paréntesis. Aquí dice 65 menos 43, que eso es 22 sobre 50. Aquí coloco que la mediana es igual a 70, todavía no lo sumo porque lo hago al final, más, aquí dice 5 por 22 cincuentavos, entonces multiplicamos 5 por 22, que eso es 110, y 110 dividido en 50, que eso es 2,2. Vuelvo a decir, 5 por 22, 110 dividido en 50, que es 2,2. O sea, aquí ya hice toda esta operación. Y por último, ahora sí, hago esta suma. Entonces escribo aquí que la mediana es igual a 70 más 2,2, que es 72,2. Coloco por acá mi resumen. Y por último vamos a encontrar la moda. Aquí les marqué que este intervalo se llama el intervalo de la mediana. ¿Por qué? Porque ahí fue donde buscamos la mediana. Ahora, para buscar la moda, también tenemos que buscar en dónde va ubicada. Pero la moda se busca en la frecuencia absoluta. Acuérdense o acordémonos que la moda es el dato que más se repite. Aquí miren que está diciendo, hay 5 que trabajaron entre 55 y 60 horas, hay 18 que trabajaron estas horas, hay 20 que trabajaron estas horas y hay 50 que trabajaron estas horas. O sea, ¿cuál es el que más se repite? Pilas que a pesar de que nos va a dar en el mismo intervalo, puede que nos dé en otro intervalo diferente, ¿no? En este caso, la frecuencia más grande, voy a colocar aquí, la frecuencia mayor
es donde miramos la casilla. ¿Listos? Entonces la frecuencia mayor, buscamos en esta casilla de la frecuencia, es el número 50, o sea que escogemos esa casilla. O sea que ese intervalo también es el intervalo modal, se llama así. ¿Por qué? Porque es el intervalo en donde vamos a buscar nuestra moda. Pero aquí es mucho más fácil porque pues como vamos a buscar el intervalo de la moda, utilizamos la siguiente fórmula. Ya nos queda más fácil porque ya practicamos con la media. Voy a borrar aquí porque me interesa es la moda. Entonces nuevamente necesitamos saber cuál es el límite inferior. Voy colocando por acá el límite inferior es 70. La amplitud, que era restar los límites, 75 menos 70, que es 5. Aquí miren que en todo esto parece un enredijo ahí, pero solamente dice f sub i, mírelo aquí también, f sub i, que acordémonos que f sub i quiere decir la f que está en esa posición, o sea, la f que está en esa posición, que es el número 50. Y lo otro que dice es f sub i menos 1, que mírenlo aquí se repite. Acuérdense que f sub i menos 1 quiere decir la f anterior, o sea, ¿cuál es la f anterior a esta? El número 20. Y también necesitamos la f que va después, porque cuando es más 1 es la que va después, o sea, f sub i más 1, que es la que va después de esta, o sea, el 17. Miren que aquí solamente trabajamos con la casilla de la f minúscula, o sea, la frecuencia absoluta, no necesitamos la acumulada. ¿Por qué? Porque esto es para la moda. Reemplazamos moda igual límite inferior, que es 70, más amplitud, que es 5. Abrimos paréntesis y me voy a saltar algunos pasos porque pues aquí para que no me queden tantos números. Miren que aquí dice f sub i menos f sub i menos 1, o sea, a esta le resto esta. 50 menos 20, que eso es 30. Ahora abajo, voy a hacer lo de los paréntesis. La f sub i menos la f sub i menos 1, o sea, otra vez hacemos esta resta. 50 menos 20 queda 30, se repite este número. Más, y aquí la f sub i menos f sub i más 1, o sea, vamos a restar la f sub i menos la f sub i más 1, que es 50 menos 17, queda 33. Y como para la mediana ya hicimos toda la operación, voy a colocar aquí simplemente que la moda es igual a 70 más esta operación que da 2,38. Entonces nuestra moda es igual a 70 más 2, 72,38. Bien, jóvenes, entonces ustedes ya pudieron ver el ejemplo de cómo se resuelve este procedimiento, que es casi lo que acabamos de ver en nuestra clase con el ejemplo que les hice, pero la tarea va a tener que, o consiste en lo que ustedes acabaron de ver en el video. Una columna menos tiene, después el resto es igual. La última columna, esa columna no va, solamente las que ya hicimos, que es lo mismo.